El sol había dejado de ser un amigo para don Mateo. En otros años, ese calor significaba cosechas abundantes, maíz alto, frijol fuerte y campo vivo. Pero ahora, solo era un látigo. La tierra, agrietada, parecía una piel vieja, resquebrajada, pidiendo agua a gritos. Las hojas de la milpa crujían como papel seco y el viento caliente solo levantaba polvo. Polvo que se metía en la garganta y ardía en los ojos. Don Mateo caminaba despacio, con la espalda encorvada. Sus botas desgastadas levantaban pequeñas nubes de tierra seca a cada paso. Llegó hasta el pozo y bajó la cubeta. El sonido hueco, al golpear el fondo, lo dijo todo. Sacó solo un poco de agua lodosa, miró ese charco turbio y suspiró. Ni para el ganado. Murmuró, levantó la mirada al cielo, azul, limpio, vacío, ni una nube, ni una promesa. «Señor, ¿hasta cuándo?», susurró, pero nadie respondió. Volvió sobre sus pasos. La casita de adobe parecía más pequeña que nunca. La cerca estaba caída en un lado, las gallinas flacas picoteaban sin fuerza, y el burro lo miraba con ojos tristes. Su mujer, Ana, lo esperaba en la puerta, secando las manos con un trapo remendado. «¿Nada?», preguntó ella sin levantar la voz. «Nada», contestó él quitándose el sombrero. Entró a la casa. La mesa de madera mostraba grietas profundas. 3 jarros de atole ralo, muy ralo. Sus hijos lo miraban sin preguntar. El niño tenía ojeras y la niña había perdido la sonrisa hace semanas. Mateo se sentó. No había palabras, no había reproches, solo ese silencio que solo conocen quienes oran y no ven respuesta. Comieron despacio, o más bien hicieron como que comían. La tarde cayó y con ella la oscuridad. Cuando todos dormían, don Mateo se puso el sombrero, tomó su bastón y salió. La noche estaba callada. El viento soplaba caliente y seco. Caminó hacia el campo. Su campo, ese que había trabajado con sudor y esperanza. Se arrodilló sobre la tierra dura, sintiendo las piedras clavarse en sus rodillas. Respiró hondo y habló bajito. «Padre, no sé qué me estás enseñando, pero me duele. Yo sembré con fe, cada surco, cada semilla, la puse en tus manos. Yo confié, pero la lluvia no llegó y el hambre sí». Las lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con el polvo. «No te pido para mí, te pido para mis hijos. No me importa si yo paso hambre, pero ellos, Señor, ellos no entienden». Se quedó en silencio, esperó. El cielo seguía mudo. «Si esta es tu prueba, no me dejes solo. Dame fuerzas para resistir. Y si es tu voluntad, envía lluvia, no por mi campo, por sus platos vacíos, por sus ojos tristes». El viento sopló, pero no trajo nubes, solo calor y polvo. Don Mateo se levantó, sacudiéndose las rodillas, y murmuró con voz quebrada: «Hágase tu voluntad, aunque no la entienda». Volvió a casa despacio. El campo quedó detrás, seco, callado, pero en su pecho algo pequeño, casi imperceptible, comenzó a latir, una voz suave en lo más hondo del alma. «Espera, hijo mío». El amanecer trajo un silencio que pesaba más que el propio calor. No había canto de aves, ni brisa, ni sombra compasiva. Solo el sol, que aparecía puntual como siempre, pero con una luz cruel, seca, indiferente al dolor de la tierra. Don Mateo se sentó en el borde de la puerta, con el sombrero en las manos, y observó su campo muerto. Cada planta marchita era un recordatorio de esfuerzo inútil, de promesas que no se cumplieron. La tierra, agrietada, parecía un espejo de su alma, rota, reseca, esperando algo que no llegaba. El pozo, apenas un charco turbio, se había convertido en el último hilo de esperanza, y ya ni eso bastaba. Adentro, la casa respiraba en murmullos. Ana,
Su mujer servía el último atole, tan ralo que parecía agua pintada. Los niños tomaban el jarro entre sus manos pequeñas, soplaban suavemente y bebían sin protestar, sin pedir más. Esa resignación infantil, callada, era lo que más le dolía. No había lágrimas ni reclamos, solo miradas bajas y el peso de la necesidad ahogando cualquier palabra. Mateo se levantó despacio. Cada paso sobre el suelo de tierra apisonada sonaba como un eco en el silencio. Fue al corral. La vaca, vieja y dócil, levantó la cabeza apenas, con los ojos cansados. La acarició con ternura, recordando cuántas veces había confiado en ella para alimentar a sus hijos. La cuerda se deslizó por sus manos como un adiós. Volvió a entrar. Ana lo miró sin preguntar. Ya sabía. ¿La vas a vender?, preguntó, en voz baja, como si la casa entera pudiera romperse si hablaba más fuerte. Él asintió. Mañana. No hay otra salida. La mujer bajó la mirada. No había discusión. No había otro plan. La sequía había decidido por ellos. Esa noche, cuando la casa cayó en un silencio espeso y solo se oían las respiraciones lentas de sus hijos dormidos, Mateo volvió al campo. La luna era un farol lejano, débil, oculto tras un velo de polvo. Se arrodilló entre las matas secas, sobre la tierra áspera que raspaba las rodillas. No importaba, la piel duele menos que el alma. «Padre», susurró, y las palabras salieron rotas, temblorosas. «Tú me conoces. Sabes cuántas madrugadas he salido al campo confiando en ti. Sabes cuántos surcos abrí con la esperanza de que la lluvia cayera sobre ellos. He trabajado esta tierra para alimentar a los míos, no por ambición, sino por necesidad». La voz se le quebró, pero siguió. «Hoy no me queda nada. Mañana entregaré lo último. La vaca, la que nos ha dado leche en tiempos duros, se irá. No por egoísmo, sino por amor, por mis hijos, Señor. Porque antes de que ellos sientan hambre, prefiero yo entregar lo que tengo». Se inclinó, apoyando la frente sobre la tierra dura. El polvo se mezclaba con las lágrimas que por fin se atrevieron a caer. «Si esta es tu prueba, dame fuerza. Si es castigo, enséñame. Pero si hay en tu voluntad un poco de compasión para esta casa, mándanos lluvia, Señor. No mañana, no pasado, cuando tú quieras, pero que no falte el pan para ellos». El viento pasó, seco, cargado de polvo. No hubo respuesta, ninguna señal. Solo el campo seco y la noche interminable, pero en el horizonte, donde apenas se distinguía la línea entre la tierra y el cielo, una sombra suave apareció. Una brisa distinta, casi imperceptible, acarició su rostro. Mateo levantó la cabeza. No se atrevió a hablar. Solo escuchó. No había trueno ni milagro aparente, pero en su corazón un murmullo leve, casi un susurro. «Espera, hijo mío». Se levantó sin prisa. Caminó de regreso a casa, con las rodillas sucias y el corazón tembloroso, pero en paz. La prueba no había terminado, pero tampoco su fe. La mañana siguiente amaneció con un cielo distinto. No era el azul hiriente de los días anteriores. Ahora tenía un matiz blanquecino, como si las nubes tímidas se escondieran detrás de un velo. El aire olía diferente. No a lluvia todavía, pero tampoco a polvo seco. Era un olor indefinido, entre promesa y duda. Mateo despertó antes que el gallo. Se quedó un momento sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Sentía el cansancio no solo en el cuerpo, sino en lo más hondo del alma. Pero había algo más, un silencio suave, menos pesado. Se levantó y salió al patio. El burro masticaba despacio un puñado de rastrojo. Las gallinas dormitaban. La vaca, echada, lo miraba como si supiera que ese día sería diferente. Él le pasó la mano por el lomo, despacio, y suspiró. «Gracias por acompañarnos hasta aquí, vieja. Hoy toca despedirse».
Ana salió detrás de él, con un pañuelo en la cabeza y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. No hubo palabras. Solo le ayudó a colocar la cuerda al cuello del animal. La vaca obedeció sin resistencia, como si entendiera que había llegado el momento de entregar lo último. El camino hacia el pueblo era largo. Cada paso, una mezcla de resignación y fe. El polvo se levantaba suave bajo las pisadas, y a lo lejos, el sonido de un molino viejo era la única compañía. En el trayecto, varios vecinos lo miraron con respeto. Nadie preguntó nada. Todos sabían. En la plaza del pueblo, el mercader de ganado lo recibió con un gesto serio. ¿Es buena?, preguntó, dándole una palmada a la vaca. «Fiel y noble, como pocas», respondió Mateo con la voz apretada en la garganta. El trato fue rápido. Un par de monedas, más por compasión que por negocio. Mateo las recibió con manos pesadas, sintiendo que pesaban más que cualquier costal. Compró maíz, un poco de frijol, sal y unas velas. Con el poco que quedó, un trozo de tela para Ana. No había lugar para lujos, solo lo necesario. El regreso a casa fue lento. Las nubes seguían allí, como fantasmas sin decisión. El viento soplaba más fresco, pero aún no había lluvia. Al llegar, los niños salieron corriendo al ver los costales. No era abundancia, pero era algo. Ana lo abrazó en silencio. Ambos sabían que habían hecho lo correcto, pero la incertidumbre seguía colgando en el aire, como una sombra que no termina de alejarse. Esa tarde, después de ordenar las provisiones, Mateo volvió a salir al campo. Se arrodilló en el mismo lugar donde había orado la noche anterior. El cielo seguía mudo, pero el viento olía a humedad. Y de pronto, las gotas comenzaron a caer. Mateo abrió los brazos, temblando. La lluvia no llegó con furia, no fue un aguacero inmediato. Fue un llanto suave del cielo, un rocío que caía con calma, como una caricia después de tanto dolor. El campesino no gritó, no corrió, no levantó los brazos en triunfo. Con las lágrimas mezclándose con esas gotas tímidas, solo pudo agradecer. «Gracias», susurró. No era abundante, no era la solución a todos los problemas, pero era el comienzo. La respuesta había llegado. Como siempre, en el momento justo. La llovizna cayó durante horas, sin estruendo, sin relámpagos, sin gran espectáculo. Solo gotas persistentes que empapaban la tierra sedienta, que corrían entre las grietas y las cerraban poco a poco, como cicatrices que sanaban. Mateo no volvió a casa de inmediato. Se quedó allí, en medio del campo, con las rodillas en el barro, las manos abiertas hacia el cielo. No lloraba ni reía, solo respiraba y agradecía. «No sé si será suficiente, Señor, pero sé que es tu respuesta, y eso me basta». Al volver a la casa, Ana salió a su encuentro con un suspiro entrecortado. «¿Llueve?», preguntó con la voz quebrada. «¿Llueve?», respondió él, y la abrazó. Esa noche, la familia cenó por primera vez en semanas, sin pesar. No por abundancia, sino por esperanza. El sonido de la lluvia golpeando suavemente el tejado era más reconfortante que cualquier canto. Los días siguientes fueron un regalo. La tierra antes muerta comenzó a suavizarse. Mateo no perdió tiempo. Con manos temblorosas, pero llenas de fe, volvió a sembrar. No importaba que fuera tarde en la temporada, ni que las semillas parecieran pocas. Cada grano de maíz que enterraba en la tierra húmeda era una oración silenciosa, un acto de confianza absoluta. Los vecinos pasaban y lo miraban con curiosidad. Algunos negaban con la cabeza. «Está loco», decían. La temporada ya se perdió, pero él solo sonreía. «Dios sabe lo que hace», murmuraba para sí. Las semanas pasaron. La lluvia no volvió a caer con abundancia, pero cada tanto pequeñas lloviznas refrescaban el suelo. La milpa comenzó a brotar, tímida al principio, verde claro entre el barro.
Mateo pasaba horas contemplándola, hablándole como a un hijo que apenas aprende a caminar. Un día, sin aviso, llegaron las primeras mazorcas, pequeñas, imperfectas, pero doradas. Las desgranó con manos temblorosas, sintiendo en cada semilla el peso de la espera y el regalo de la perseverancia. El día de la cosecha no hubo fiesta. Solo una mesa modesta, una oración sincera y el sonido de risas de sus hijos que volvían a jugar en el patio. Aquella noche, después de la cena, Mateo salió al patio. Se sentó en la piedra junto al pozo, mirando las estrellas. Ana se le acercó y se sentó a su lado. «Dios no nos falló», dijo ella en voz baja. Él la miró y sonrió. Solo quería ver hasta dónde aguantábamos. Se quedaron en silencio, respirando el aire fresco que olía a maíz, a tierra mojada y a gratitud. Al día siguiente, sin decir nada, Mateo apartó un costal pequeño de maíz y lo llevó a la iglesia del pueblo. No como ofrenda forzada, sino como agradecimiento. Lo dejó frente al altar y oró: «No me diste abundancia, Señor, pero me diste lo justo. Y sobre todo, me enseñaste a esperar». Cuando salió, un niño del pueblo se le acercó. «Tío Mateo, ¿y si la lluvia no vuelve el próximo año?», preguntó, con inocente preocupación. Él sonrió, se agachó y le puso la mano en el hombro. «Entonces volveré a sembrar, volveré a orar, volveré a confiar, porque Dios no siempre llega cuando uno quiere, pero nunca llega tarde». El niño asintió, como si hubiera entendido algo grande. El campo siguió siendo humilde, la casa sencilla, pero cada vez que Mateo salía con el azadón al hombro y miraba el horizonte, lo hacía con la seguridad de que había un Dios que escucha, incluso cuando el cielo parece callado. Y cuando algún vecino le preguntaba: «¿Y si otra vez no llueve, Mateo?», él solo respondía, sereno, sin dudar: «Entonces oraré otra vez». La fe no es pedir y recibir, es seguir confiando, aunque no veas. Hay sequías en la tierra y hay sequías en el alma, pero si siembras con fe, aunque la lluvia tarde, la cosecha llega. Dios nunca olvida, solo nos enseña a esperar. ¿Tú seguirías sembrando aunque el cielo parezca vacío?